Bueno, ahí sí estamos. ¿Qué tal? Estábamos probando el audio, el demo para el satélite y bueno, vamos con el programa, el primer programa de Ouroboros. Y siempre es importante analizar lo que pasa en Ucrania y lo que es ocultado por los medios de comunicación ucranianos y de Occidente, como Reuters, la BBC, la DW, que ocultan realmente lo que pasa en Ucrania. Y es sumamente preocupante después del ataque de la NATO y de la OTAN, que ha sido el ataque más fuerte al ejército de Rusia y que ha costado la vida de 68 militares del ejército de Rusia. El ejército de Rusia estudia la posibilidad de probar a los sistemas Patriot que protegen al Palacio de Gobierno en Ucrania y a toda la infraestructura gubernamental del Estado ucraniano. Según las primeras fuentes, militares rusos le habrían sugerido a sus altos mandos lanzar un misil Avangard y un misil Sarmat a la capital de Ucrania, Kiev, para demostrarles a los militares de la OTAN y de la NATO que sus baterías Patriot son incapaces de detectar este poderoso misil. No queremos discutir a los militares de la OTAN y de la NATO. Frases textuales. No queremos discutir a los militares de la NATO y de la OTAN, habría dicho un importante militar del ejército ruso. Pero si queremos probar a la tecnología de Occidente en un ataque por aire a Kiev, primero vamos a lanzar unos 150 misiles de nuestras baterías S-300. Después de los misiles, tenemos pensado hacer despegar a un misil Sarmat y a un misil Avangard. Y cuando vayan en medio camino estos dos misiles dirigiéndose a la capital ucraniana Kiev, vamos a hacer despegar aproximadamente 50 drones para que escolten a los misiles. La paciencia del ejército ruso está llegando a sus límites. Y no depende de la OTAN y de la NATO terminar este conflicto. Depende del ejército de Rusia, habría dicho un alto militar de la Federación de Rusia. Mientras nos hacía la exposición de cómo sería el ataque a Kiev para poner fin al conflicto en Ucrania. Vamos 10 meses de la operación militar rusa en Kiev. El ejército ruso ha conseguido todos sus objetivos militares. Nosotros nos queremos, por sugerencia del Parlamento ruso y del Kremlin, reunir con las autoridades políticas de Ucrania para ponerle fin al conflicto. Sin embargo, el presidente ucraniano es manipulado por fabricantes de armas norteamericanos y fabricantes de armas de Europa que han contratado a mercenarios para que peleen con el ejército ruso. Nosotros conocemos perfectamente que la OTAN y la NATO tienen que justificar su gasto en armamento y lo que les cobra a las naciones que pertenecen a la OTAN y a la NATO anualmente para protegerlas de enemigos externos.
Después de 10 meses de conflicto, aún consideramos que Ucrania los ucranianos y la población ucraniana no son nuestros enemigos. Nos une una cultura, nos une unas raíces y nos une una historia. Lo que hizo la OTAN y la NATO fue utilizarle al pueblo ucraniano para generarle una guerra proxy a Rusia, en la cual los ciudadanos ucranianos que salen a trabajar son secuestrados por el ejército fascista de Ucrania y son amenazados con ser asesinados si no van a pelear al frente de batalla. Existen muchas cosas que Occidente no conoce de lo que está pasando en Ucrania. Nosotros no somos tan ingenuos y sabemos que ocultan la información. Tanto la comunidad europea, por órdenes del Reino Unido, de asesores militares del Reino Unido y de asesores militares de Estados Unidos y de Canadá, ocultan los crímenes y todo lo que está pasando en Ucrania. Algún día la historia contará realmente de lo que está viviendo la población ucraniana con un régimen fascista, ucronazi más peligroso que el de Hitler en Alemania. Cuando a Ucrania no vayan los cineastas judíos pagados por Hollywood para manipular a la opinión norteamericana y a la opinión europea, y cuando los estudios de grabación, que no por casualidad fueron los que trabajaron en Libia, en Irak, en Afganistán, hacer tomas falsas, y a los medios de comunicación españoles e italianos y algunos franceses, que lo único que replican son las noticias falsas que les obligan a publicar. Quizás algún día la humanidad conozca la verdadera historia de lo que está pasando en Ucrania y cómo la población ucraniana está siendo sometida al miedo, al pánico fascista. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ya tiene preparado su misil hipersónico Vanguard, un arma que supera 20 veces la velocidad del sonido y es capaz de evadir cualquier sistema de defensa. El Ministerio de Defensa ruso ha informado de que este sistema de misiles permanece en un silo de lanzamiento subterráneo en la región de Orenburg, situado al suroeste de Rusia. Esta arma, además, es capaz de alcanzar objetivos en cualquier parte del mundo en menos de 30 minutos. La televisión rusa ha exhibido las imágenes de instalación de esta arma letal, con la que Moscú pretende aumentar las capacidades de combate, según el Ministerio de Defensa, y es que lo que más distingue a este sistema de otras armas existentes es la capacidad de volar en la atmósfera a distancias intercontinentales a una velocidad hipersónica de más de 24.000 km por hora. En marzo del año 2018, el presidente ruso presentó el misil Vanguard,
durante un discurso oficial sobre la situación de la nación. Un año después, realizaron las primeras pruebas, las cuales fueron mostradas por la televisión rusa. El misil recorrió unos 6.000 kilómetros desde la base militar de Dombarovsky, ubicada en la cordillera de los Urales, hasta el polígono de tiro de Kura en la península de Kamchatka. Este misil comenzó a diseñarse en el año 2003, después de que Estados Unidos abandonara el Tratado de Misiles Antibalístico. Todo ello parece indicar que Vladimir Putin continúa preparando exhaustivamente los próximos pasos en el campo de batalla en Ucrania, ya que este no ha dejado de mantener reuniones estratégicas con la plana mayor del ejército ruso. De esta manera, Putin quería conocer los avances tras la invasión de Ucrania iniciada el pasado mes de febrero. Esta es la primera vez en 10 meses que el mandatario ruso ha mostrado una estrecha participación y una implicación visible en la guerra. Camaradas oficiales, me gustaría conocer sus propuestas sobre nuestras acciones a corto y mediano plazo, manifestó Putin en esa reunión, según informó el Kremlin. Hace unas semanas, el líder ruso admitió que la campaña podría prolongarse en el tiempo y destacó como éxitos la anexión de 4 regiones ucranianas, a pesar de que Moscú no las controle en su totalidad, y la conversión de Azov en un mar interior ruso. Por su parte, Kiev sospecha que el Kremlin prepara una ofensiva a principios del año 2023.